Los ritmos. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 7:31 de la mañana. El campo venezolano ha tenido que sortear una serie de obstáculos, de dificultades en los últimos... La lista es larguísima, ¿eh? En los últimos años se enfrenta... Y el campo, ¿cuál es la importancia del campo? Que nos permite tener los alimentos a usted y a mí en nuestras casas en todo el territorio. Esa es la importancia del campo. Ahora estamos hablando de una escasez de diésel, vamos a hablar del precio que ha variado en los últimos días, subió, luego bajó, en fin, pero tenemos que hablar de ese acceso al combustible. También recientemente está esta nueva orden del Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral que prohíbe el traslado y la comercialización de productos a comerciantes que no estén registrados en lo que llaman el Sistema de Información, Gestión y Estadística de la Salud Agrícola Integral. Es decir, es un nuevo permiso para poder movilizar, una guía para poder movilizar esa mercancía. Bueno, de todo este panorama y más queremos hablar con dos invitados el día de hoy. Tenemos en el estudio a Rodrigo Agudo, director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne, asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, de FEDENAGA. Rodrigo, bienvenido al estudio. ¿Cómo está? Buen día, Román. Un gusto poder compartir contigo y tu radio escuchas. Gracias por acompañarnos. Y vía telefónica tengo a Celso Fantinel, presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, es decir, de FEDEAGRO. Celso, muy buen día, ¿qué tal? Buen día, Román, y saludos a Rodrigo en el estudio. Celso, comienzo contigo. Te tengo a distancia y por teléfono, no va a ser cosa que se nos caiga la llamada. ¿Cuál es la situación actual del campo venezolano hoy, sobre todo con esas dos noticias que ya compartíamos el viernes? Una, la que tiene que ver con el diésel y su precio, y dos, la que tiene que ver con este nuevo permiso, con esta nueva guía para la movilización de la mercancía. Mira, Román, en un proceso de recuperación, como todo el país, luego de una caída en rubros importantes como el maíz, el arroz, la caña, hortalizas, además el 70% hace 5 años, venimos recuperando terreno, por supuesto, en un entorno muy difícil. Tenemos este tipo de importaciones sin aranceles, sin IVA, los puerta a puerta, el contrabando, sin financiamiento. Entonces imagínate el sector primario, cómo crece, cómo tú incorporas nuevas áreas de siembra sin el apoyo financiero. Pero hoy vamos, si tú vas al supermercado, yo creo que el trabajo y la tarea la estamos haciendo bien, porque siempre ves las frutas, ves las hortalizas, y yo creo que ya en los anaqueles se ven más productos nacionales que importados. Eso quiere decir que también venimos haciendo un trabajo muy fuerte, arduo, titánico. Yo creo que llevamos ya casi 4 años junto con la vicepresidente, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, para lograr parar estas importaciones que en muchos casos eran desproporcionadas. El fantasma del desabastecimiento, yo creo que eso quedó atrás, ya eso no va a volver, y lo que hay que generar es la palabra, yo siempre digo, es confianza. Confianza en nuestro sector. Mira, el maíz, a pesar de las dificultades climáticas, lluvias intensas en los meses de mayo, junio y también julio, para más de 300,000 hectáreas, por supuesto hay pérdidas por las zonas bajías, pero ahí vamos. El arroz igual recuperando más de 40,000 hectáreas en este ciclo, y en el ciclo norte-verano más de 50,000. La caña de azúcar volvió a recuperar por tercer año consecutivo 20%, bueno, y las hortalizas también tú la ves a suficiencia, por supuesto, a decirle a los consumidores, porque tengo que decirlo cada vez que tengo esta tribuna como la tuya, a nuestros hortaliceros y productores de fruta nos cancelan hasta 4 veces menos el valor que el consumidor paga en anaquel. Quiere decir que la cadena está intervenida, que hay problemas, las alcabalas, la merma, no hay cadena de frío, los cortes eléctricos, de manera que imagínate si este país estuviera mejor, mayores inversiones, yo creo que el consumidor estaría pagando un 30-40% menos los alimentos. Es la voz de Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO. Rodrigo Agudo está con nosotros, es asesor de FEDENAGA, pero es director del Instituto Venezolano de la Leche y de la Carne. Rodrigo, ¿coinciden en el análisis con Celso de los obstáculos, pero también de los avances de los que habla? Sí, yo diría que nosotros pudiéramos señalar que tenemos
dos realidades, ¿no? A ver. En alguna manera. Ciertamente yo creo que es encomiable el compromiso, primero que todo, que el productor del campo, sea de la producción animal o de la producción vegetal, tiene con Venezuela. O sea, ciertamente, como dice Celso, hoy el venezolano consigue productos hechos en Venezuela, pero gracias a un sacrificio, compromiso y amor a Venezuela. Pero no podemos dejar de señalar que ciertamente, y yo me permito solo aclarar, nunca diferir con Celso. Sí, nosotros tenemos, yo no diría abastecimiento, nosotros tenemos hoy existencia. Lo que estamos viendo es existencias. Existencias, ¿por qué? Porque hay un poder, porque si vemos el circuito agroalimentario en términos de su cadena, no solo es el problema de la producción, también es el problema del consumo. Uh-huh. El artículo 305 de la Constitución te establece que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria, ciertamente dándole preferencia a la producción nacional, cosa que no ha hecho, ¿no? Pero dándole preferencia a la producción nacional. Pero la seguridad alimentaria significa abastecimiento, acceso y calidad. ¿Qué pasa? Que tristemente la economía monoproductora, petrolera, el Estado dejó de ser el principal recaudador de los recursos fiscales y distribuidor de la riqueza, ¿no? Tuvo que abrirse, y como lo dice muy bien Celso, después que cambió su orientación en los últimos 3 años, se ha tenido que apoyar en lo que es, y aquí me permito, el futuro nuestro no es reconstruir a Venezuela, es construir una nueva Venezuela. Una nueva Venezuela donde el sector agroalimentario va a ser uno de los ejes de desarrollo del país, porque ya en la nueva Venezuela el petróleo solo no puede garantizar ese desarrollo. Y todo lo que es el sector agroalimentario, como el turismo, se basa en una economía privada, Entonces, el Estado no sabe ser ganadero, no sabe ser agricultor, no sabe ser industrial, no sabe ser... El Estado debe garantizar los servicios, debe garantizar el sistema asistencial, el sistema de educación, las carreteras, el abastecimiento eléctrico, etc. Darle los servicios para que el sector privado genere riqueza. Uh-huh. Bueno, tristemente nosotros tenemos una coyuntura con una deficiencia estructural que tenemos que cambiar, donde el Estado ya no tiene los recursos para hacer eso. Y bueno, tenemos un país con, no lo digo yo, lo dicen las Naciones Unidas, una emergencia humanitaria compleja. No es una crisis. Las crisis son temporales, cuando sucede un terremoto o un huracán. No, esta es una emergencia porque no es temporal, es estructural. Estamos saliendo, hoy hay existencia en el país, porque como muy bien dijo Celso, ahí están los agricultores, a pesar de todo, de la vacuna, etcétera, de la inseguridad. Bueno, hoy hay 10.000 hectáreas nuevamente intervenidas y expropiadas en Portuguesa y en Cogeve. O sea, que la inseguridad jurídica sigue presente. Y a pesar de eso, el productor está ahí y está dando la cara. Pero no puedes tú hablar que vamos a desarrollar un sector alimentario que le garantice la seguridad alimentaria a la población. O sea, Venezuela tiene el potencial para poder autoabastecer el 70% de las necesidades nutricionales a los efectos de la seguridad alimentaria y exportar para generar la divisa para importar el otro 30%. O sea, exportar arepa para importar pan. Exacto. Pero para eso necesitas seguridad financiera, muy bien como lo dijo Celso, un sistema financiero que no existe para su financiamiento y sobre todo velar por la calidad. Estamos en compañía en el estudio de Rodrigo Agudo, tenemos en la línea Celso Fantinel. Celso, ¿estás ahora en la finca? Me vine ayer porque hay problemas en las vías, me tuve que venir en la tarde y realmente tengo varias entrevistas, tengo una hora para el exterior. Lo pregunto porque eso, viniendo como viste entonces ayer de la finca, luego de lo que se dijo la semana pasada, de ese aumento en el precio del combustible, que terminó quedando el precio del diésel, me parece que en 10 centavos de dólar, si no me falla la memoria, ¿la preocupación está en el precio o en el abastecimiento? ¿Hay combustible para los productores y que los productores puedan movilizar sus cosechas? No, las dos cosas, pero más en el abastecimiento porque luego te crea un mercado negro y es lo que queríamos advertirle al gobierno y por supuesto me parece que un extraordinario paso de PDVSA de que la empresa pueda tener cierta ganancia, cierta recuperación de las inversiones que hace. No es 0.10 porque está en bolívares y lastimosamente seguramente si se sigue devaluando el bolívar la industria va a recibir menos, pero de 0.32 centavos creíamos que era imposible que nuestros productores pudiesen cancelar ese precio y luego imagínate el mercado negro cómo se coloca. El abastecimiento es un sub y baja, tenemos meses buenos, meses malos,
por supuesto cuando hay estos cuellos de botella en el sentido de que cuando arranca la siembra de un rubro tan importante como el maíz, el arroz y las industrias que también tienen que autogenerarse electricidad con diésel, te crea a veces desabastecimiento, pero bueno, mira, todos estamos juntos para salir adelante. Como decía Rodrigo, nuestro trabajo es producir alimento, el gobierno que nos dé todos los servicios, que nos los garantice. Yo creo que también en la mesa que tuvimos hace 15 días quedó claro de que hay inversionistas privados que pudiesen importar diésel a lo mejor para industria. La industria sabe que genera flujo de caja diario. Imagínate, yo como productor de maíz genero un flujo de caja a veces ni siquiera al año, porque yo mi maíz lo cosecho en noviembre y diciembre, a lo mejor lo cobro en febrero, y nosotros arrancamos la siembra del maíz prácticamente el 1 de enero de cada año. Celso, ¿y este nuevo registro, este nuevo permiso para poder movilizar la mercancía, lo ven con buenos ojos? ¿Es una traba más? ¿Es un obstáculo? ¿Cómo lo ven? No, mira, a mí me parece que entrar en la modernidad es importante. Lo que sí, yo le mandaría un mensaje al ciudadano ministro y a la ingeniero agrónomo Tibisay León, presidente del INSAI. Deberían caminar juntos todavía el CIGESAI y el SIGMA, sabes, la guía que uno tiene que ir a sellar allá a la oficina del INSAI, porque es que este sistema lo que hace, te evita que tú vayas como productor, digamos, a sellar. La guía tendrá un sello digital, pero lo que yo sí creo que no tomaron en cuenta, porque una cosa es la Sunagro, que a lo mejor tiene 2.500 industrias y tiene más de 150 silos, nosotros tenemos más de 500.000 de unidades de producción, y entonces todos los meses hay que hacer una inspección, y el ministerio no tiene ingenieros suficientes, no tiene vehículos. Entonces eso es lo único que yo le haría una alerta al ciudadano ministro de que pudieran los dos sistemas ir caminando hasta que nos adecuemos. Por supuesto, colocar nuestras asociaciones a la orden. Es mucho más fácil estar organizado. Tú vas a una asociación de hortalizas como Apropa Táchira, la de papa en el Táchira, que tiene más de 600 productores ahí afiliados, ahí con hacer un operativo ya tú te pones al día, pero imagínate productores que están en aldeas, en pueblos aislados, imagínate en el Delta, en Apure. O sea, ahí es complicado de que podamos los productores ir a buscar este ingeniero, que nos haga la inspección técnica, que se devuelva y que carguen la información. Yo creo que es un poco engorroso darle tiempo. Sí lo vemos, yo lo veo como positivo, pero bueno, todo a su tiempo, o sea. Claro, Celso Fantinel es quien nos acompaña vía telefónica, el presidente de FEDEAGRO, en el estudio Rodrigo Agudo. Rodrigo, hablaba de existencia, no de abastecimiento. Para pasar de la existencia al abastecimiento, más allá del que se necesita, que ya se ha enumerado en varias ocasiones hoy durante esta conversación, ¿de cuánto tiempo estamos hablando si se dan las condiciones? ¿En cuánto tiempo podríamos tener a ese país abastecido y exportando? No, bueno, vuelvo a insistir, el problema de la seguridad alimentaria es garantizarle la disponibilidad de los alimentos que necesita el venezolano. Entonces yo creo que eso tiene que ser una política mixta, de acuerdo. Yo creo que el agro venezolano, a los efectos de poder garantizar ese 70%, y yo creo que Celso puede dar cifras más concretas, necesita 2, 3, 4 años, dependiendo de los rubros. Hay rubros que pueden responder en 2, 3 años, hay otros rubros que no son estacionales, que son de cosechas anuales, etcétera, que responden con mayor lentitud. O sea, no es lo mismo comparar lo que puede ser la siembra de vegetales o la siembra del maíz con lo que puede ser la caña de azúcar o lo que puede ser la palma africana. Entonces, el primer punto es que debemos tener políticas sectoriales, o sea, por cadenas de valor, no el sector primario divorciado de la industria, etcétera, en términos de la integración. Porque es verdad, los vegetales son de consumo fresco, pero tú no puedes hablar de maíz si no metes a la industria transformadora. Tú no puedes hablar de caña de azúcar porque lo que se comercializa es el azúcar, que tiene que tener una transformación. Igualmente en el caso de la palma africana, que es lo que necesita. Entonces, y no hablemos, y ahí entramos en un tema más, que es el problema de la proteína animal. Entonces, yo veo, comparto con Celso, que el medido de la seguridad alimentaria es abastecimiento, como tú dices. Yo creo que tardamos, dependiendo de los rubros, entre 2 a 7 años, dependiendo de los rubros. O sea, el ciclo de renovación o de crecimiento de la ganadería es de 5 años. O
O sea, no podemos garantizar que nos vamos a autoabastecer de leche el año que viene. Tardaremos. Hoy tenemos una oferta interna que está sobre los 55, 60 litros por persona al año y la FAO exige en términos nutricionales que debe superar los 120. O sea, duplicar esa oferta nos va a llevar 5, 6, 7 años, pero necesitamos política. El problema no es atacar la coyuntura, etcétera, porque entonces vamos y venimos. El otro problema, lo decía muy sutilmente Celso. Mira, en todas partes del mundo, el circuito agroalimentario tiene una contraparte en el gobierno. Bueno, nosotros tenemos 5 ministerios que atacan el problema agroalimentario. Tienes el Ministerio de Agricultura, tienes el Ministerio de Alimentación, tienes el problema, el Ministerio, 5 ministerios, y no se comunican entre ellos. Entonces el productor, los gremios, tienen que entenderse, darle información a cada uno de ellos, porque ni siquiera tienen una coordinación del otro lado. Entonces, tú tienes que hacer una transformación institucional. Y por otro lado, descentralizarlo. No puede ser que tú tienes que venir a Caracas a negociar todo cuando estás en el Táchira, etc. Ese es un proceso que nos va a llevar 4, 5, 6 años. O sea, tiene que haber una transición. Tiene que haber una transición para hacer el cambio institucional, por un lado, y por otro lado, hacer las políticas sectoriales que nos permitan llegar a esa meta. Venezuela tiene un potencial para autoabastecerse en términos de garantizar su seguridad alimentaria con la producción nacional y, como decía, y lo que no podemos importar por razones, porque no tenemos las condiciones como clima tropical, podemos tener políticas de exportación en términos de piscicultura, camarocultura, frutas tropicales, etcétera, que nos permitan generar divisas para financiar. Pero para eso necesitamos un gran proyecto nacional, un acuerdo nacional donde el Estado se ponga a hacer lo que debe hacer y no haga, como dije, lo que no sabe hacer, y donde el sector privado asuma eso. Ese es un proceso que debemos construir, y por eso hablo de construir una nueva Venezuela. Es la voz de Rodrigo Agudo. Llegando al final, Celso Fantinel es presidente de FEDEAGRO. Solemos hablar con ustedes, con quienes están a la cabeza de los gremios. Hablamos con industriales, hablamos con empresarios, pero Celso, cuando vas a tu finca, cuando conoces a los jornaleros, a los trabajadores, a los campesinos de otras fincas, de otros sectores, de otras zonas del país que recorres, ¿qué dicen? ¿Cuál es su actitud? Del trabajador, no del empresario, no del industrial, el de que está en el campo desde la madrugada, desde antes que salga el sol hasta el final de la jornada. Yo los he visto que nunca bajan los brazos, es increíble el carácter de resiliencia que tienen los productores y nuestros trabajadores, porque nuestros trabajadores son héroes junto a los productores, y también a ellos siempre yo le dedico palabras, de verdad. Ojalá se le mejore las condiciones. El sector privado, ya los salarios superan los $200, y en muchos casos los ganaderos y agricultores le damos las 3 comidas. Ese es un trabajador que cuesta más de $400. Hacerle un llamado a la administración pública de que mejore ese salario, y por supuesto yo creo que generando producción interna, generando riqueza interna, vamos a parar esta inflación. Gastamos más de $3,000 millones en alimentos, Román, lo que decía Rodrigo, pudiéramos solo estar importando trigo, y por supuesto ese carácter exportador, más de 20 millones de hectáreas que tenemos para cultivar, y de capacidad ganadera, apenas estamos en la agricultura ocupando menos de 1,5 millones de hectáreas. O sea, vean lo que podemos hacer. Un país que tiene 365 días de sol, tenemos todas las cualidades para ser un país exportador de alimentos. Muchísimas gracias, Celso, por tu tiempo esta mañana. Un gusto. Celso Fantinel es presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, es decir, FEDEAGRO. Gracias, Rodrigo, por su compañía acá. A ustedes por la oportunidad de poder compartir contigo y con tu radio escucha. Un gusto siempre. Un saludo, Celso. Rodrigo Agudo es director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, pero es también asesor alimentario de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, es decir, en este caso, FEDENAGA. 749.